Saludos a todas las personas que escuchan este canal, espero que se encuentren bien. Quiero compartirles algo que me sucedió hace un par de años, una experiencia que me dejó completamente impactada y con temor. Era una noche tranquila, el reloj marcaba poco más de la medianoche, cuando mi esposo me despertó de un grito. Al ver su rostro, supe de inmediato que algo andaba mal. Después de casi 35 años de casados, nunca antes lo había visto tan espantado y pálido, mis sentidos se pusieron en alerta de inmediato. Después de unos minutos de tartamudear, mi esposo me explicó que había visto la figura de una mujer alta y con traje negro al lado de nuestra cama. Entre las sombras, pudo distinguir unas manos largas y huesudas y escuchó un susurro escalofriante cerca de su oído, aunque no pudo entender lo que decía. Me dijo que se paralizó del miedo durante unos segundos sin poder moverse en lo absoluto antes de poder gritar. Inicialmente, pensé que todo podía tratarse de una pesadilla, pero al ver el rostro de mi esposo y sentir el ambiente tan tenso, supe que algo más estaba sucediendo, pude sentir que algo oscuro estaba pasando. Traté de tranquilizarlo, pero su estado de agitación era tan evidente que no logré hacerlo. Después de la impresión, mi esposo no pudo volver a dormir, por lo que decidí bajar a la cocina a prepararle un té que pudiera calmarlo un poco. Sin embargo, algo se sentía extraño en el ambiente, no podía ver nada, pero un frío espantoso me recorrió todo el cuerpo, un escalofrío muy fuerte, como si hubiera una presencia sobrenatural en la casa y me estuviera observando. Con el transcurso de los días, el incidente quedó en el olvido, hasta que llegó el fin de semana y nuestros hijos vinieron a visitarnos junto con sus familias, como lo hacían un par de veces al mes. Durante la charla, mi hijo mayor nos contó algo que nos dejó inquietos a mi esposo y a mí, ya que esa misma noche cuando le ocurrió el suceso extraño a mi esposo, también ellos habían experimentado algo similar en su casa. Decidimos no mencionar nada para no preocuparlos ni influenciarlos. No obstante, debido a ciertas vivencias previas, les sugerimos que usaran agua bendita y que oraran mucho en su hogar. Asimismo, nosotros seguimos la misma recomendación, pero a pesar de todo la situación empeoró. En ambas casas se escuchaban ruidos extraños por las noches, como si algo se arrastrara. Puedo jurar que un par de veces pude ver una sombra que pasaba rápidamente. En ocasiones se percibían arañazos en las ventanas o puertas, también se escuchaban pisadas en el techo, pero al investigar la fuente del ruido, no encontrábamos absolutamente nada. Pasaron algunas semanas y una de mis hijas tuvo problemas con su esposo debido a una infidelidad, exactamente él le fue infiel con otra mujer que apenas había llegado al barrio donde vivían, lo que la llevó a mudarse con nosotros junto con sus 3 hijos. Sin embargo, comenzó a sentirse muy mal, tenía fuertes dolores constantes en el vientre que la dejaban postrada en cama, sin poder moverse y sin ganas de nada. Con el tiempo, también comenzó a perder peso día a día, llegando a quedar muy delgada. A pesar de buscar ayuda en los hospitales, los médicos no lograban dar un diagnóstico claro durante semanas, pero finalmente después de muchos exámenes, descubrieron que tenía cáncer en una fase muy avanzada. A pesar de que los síntomas habían aparecido hacía muy poco, los doctores no eran muy optimistas en cuanto a las posibilidades de recuperación, debido al avanzado estado de la enfermedad. La noticia nos golpeó con fuerza, esto nos cayó muy mal a todos. Desafortunadamente, nuestra familia iba de mal en peor, sufriendo de una mala racha. Unos días después de esa mala noticia, mi esposo tuvo un altercado con un compañero de trabajo, lo que resultó en una pelea física y, como consecuencia, terminaron despidiéndolos a los dos. Para agravar más nuestra situación, cuando intentó cobrar su liquidación, las cosas se complicaron y tuvo que recurrir a la justicia, aunque la situación parecía no mejorar. Los problemas financieros comenzaron a aparecer, lo que nos comenzó a causar mucha presión y estrés. A medida que nuestro patrimonio se desvanecía poco a poco, el insomnio y la tristeza se apoderaban de mí. Con tantos eventos desafortunados no podía conciliar el sueño y casi ni comía. A menudo, pedía ayuda a Dios,
pero la situación empeoraba cada día y a veces me sentía enojada y sobre todo frustrada por no poder cambiar esa situación. En cierta ocasión, mi cuñada nos habló de una persona que hacía curaciones y limpias. Eso nos pareció absurdo, pero como ya estábamos desesperados, decidimos escucharla y seguir su consejo, aunque había un gran problema, ya que estábamos en Colombia y esa persona estaba en México. Por esa razón intenté buscar por mi cuenta a alguien cercano que se dedicara a eso y pudiera ayudarnos. Lamentablemente, durante mi búsqueda caí en manos de personas que solo me engañaron y nos quitaron el poco dinero que teníamos y al final no nos ayudaron en lo absoluto. Después de algunos días, para empeorar nuestra desgracia, mi hija tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Durante la espera en el hospital, entré a una pequeña capilla que había ahí, me arrodillé para orar por nosotros, pidiendo que todo mejorara. Solo aquellos que han tenido un ser querido en peligro inminente de muerte, pueden entender la angustia y la impotencia que se sienten al saber que están por irse para siempre. Entre lágrimas después de un rato orando, sentí que mi teléfono vibraba. Era mi cuñada, quien se había enterado de la gravedad de la situación de mi hija. Le informé que los medicamentos y el tratamiento no habían sido efectivos y que esperaba lo peor en las próximas horas. Me preguntó si la persona que la había ayudado a ella podría hacer algo por nosotros, pero fui honesta y le dije que no la había contactado, pensando que no podía ayudarnos, y más sabiendo que se encontraba tan lejos. Hubo un momento de silencio antes de que mi cuñada me pidiera permiso para llamarla y ver si aquella señora podía hacer algo por nosotros y más por mi hija. Reconociendo que mi familia y yo sabíamos que lo que estábamos experimentando no era normal, finalmente acepté. Pensé en todo lo que nos depararía el futuro, y debo decir que hay gente buena que camina entre nosotros. Les comuniqué a mi esposo y a mis hijos que mi cuñada había buscado ayuda para nosotros y, aunque no les gustó la idea, porque no eran muy creyentes de ese tipo de cosas, yo tenía la esperanza de que podría ser la solución que tanto estábamos buscando. En la madrugada, recibí una llamada de un número desconocido y dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Quedé sorprendida cuando la voz al otro lado de la línea se presentó y me dijo que mi cuñada le había pedido ayuda para nosotros. Me dio instrucciones detalladas y urgentes sobre lo que debíamos hacer en nuestras casas y también en la de mis otros hijos. Mientras tanto, ella ya había comenzado su trabajo para liberarnos de lo que nos estaba afectando, pero era importante que nosotros también hiciéramos nuestra parte debido a la distancia. Esta señora nos confirmó que estábamos siendo víctimas de brujería. Por esta razón todas esas desgracias habían llegado a nuestras vidas. Mi corazón se llenó de alegría, puesto que, al día siguiente, nos informaron que la condición de mi hija había mejorado milagrosamente. Esto me llenó de esperanza y energía. De inmediato, comenzamos a seguir las instrucciones que la señora nos había dado. Todo lo hicimos exactamente como ella nos lo pidió. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a mejorar. Lo mejor de todo es que mi hija se recuperó hasta el punto de salir del hospital y poder regresar a casa. Hoy en día, ella es una sobreviviente de cáncer. A pesar de que los médicos habían perdido toda esperanza, ella pudo levantarse de nuevo y seguir con su vida. Días después, a mi esposo por fin le pagaron la liquidación, con lo que logramos saldar las deudas que teníamos. Abrimos un pequeño negocio que nos ayudó a recuperarnos financieramente, pues este comenzó a prosperar rápidamente. La casa volvió a la normalidad y dejamos de experimentar más sucesos extraños, como los que habíamos vivido hace tiempo. No obstante, me dolió descubrir que fue el ex esposo de mi hija quien, por venganza, había causado todo lo que nos sucedió. Él siempre había aparentado ser un hombre muy bueno y correcto. La verdad me caía muy bien y le tenía mucho aprecio. Sin embargo, todo encajó cuando la persona que nos ayudó mencionó su nombre sin que nadie se lo hubiera mencionado antes. Como lo dijo la señora en alguna ocasión, este hombre pagó muy caro por sus acciones. No sé lo que sintió o vio, pero sé que unos meses más tarde se quitó la vida. Es sorprendente cómo pueden ocurrir cosas así.
De nuestra parte, no quisimos vengarnos, pues no somos ese tipo de personas que hacen daño a los demás, pero el mal regresa a quien lo hace, y a él le tocaba pagar por todo lo que hizo. Es importante tener conciencia de esto y no guardar rencor en nuestros corazones. Les doy las gracias por permitirnos compartir una parte tan difícil de nuestra vida y les deseamos que Dios los bendiga en todo momento. Les enviamos un abrazo desde Bogotá, Colombia, mi esposo y yo, quienes nos animamos a contarles nuestra historia. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Señor Oscuro, para Relatos de Terror.